Nos va a acompañar en los próximos minutos Raúl Viñas, es docente, es magíster en meteorología, ha integrado el movimiento Uruguay Libre de Minería durante mucho tiempo. Lo hemos entrevistado muchísimas veces, tanto en radio como en televisión, por su trabajo permanente junto con otras personas con el tema ambiental y haciendo una serie de observaciones, como por ejemplo el caso Aratirí, que es el que motiva esta invitación puntualmente, aunque hay otros temas arriba de la mesa. Raúl, buen día. Buenos días a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Por suerte, ya pasó la tormenta y demás, hablando de meteorología, y ahora nos queda nada más que este airecito que, si Dios quiere, va a limpiar todo para sí, le salió el meteorólogo, que no es que lleva adentro, es su carrera y su profesión y su vida. Bueno, y es en lo que todavía ejercemos la parte de la docencia, ¿no? O sea, ahí seguís todavía. ¿Cómo va a estar el 24 de noche? La fiesta. Y esperemos que no como el del 2005, el 23 de noche del 2005. Es meteorólogo, ya sacó la guitarra. No, me cubrí. Me cubrí, no estoy trabajando en el área operativa, está el INUMED para eso, y porque están los colegas clave. Que trabajan. Para los meteorólogos hay fechas clave. Errarle un 1 de mayo lo deja. Yo creo que es peor en la Navidad y el fin de año, me parece. Sí, también, claro. El asadito de esos días y la gente que quiere estar afuera y que es verano y que algunas veces ha hecho frío y ha llovido, sí. Se nos puede dar vuelta la cosa. El 24 de agosto también no le puede cerrar. Y decís, no va a llover de noche y llueve. Sí, no. Igual nos queda a todos el recuerdo del 23 de agosto del 2005, aquel temporal que voló todo lo que estaba preparado en la Rambla para las fiestas y todo lo demás, además de lamentablemente causar una serie de destrozos, incluso pérdida de vidas humanas. Sí, también. 2 antenas de 2 radios, etcétera, ¿no? Sí. Y destrucción material tremenda, y con árboles caídos, que generó uno de los mejores programas de buscadores, porque vinimos por la misma ciudad y casi por las mismas calles y vimos una ciudad distinta entre Sergio Gorsi y yo. Mira. Es decir, yo hubiera pensado que al otro día tenía que haber incluso cuadrillas de todo tipo, es decir, no estábamos preparados y seguimos sin estar preparados para catástrofes de ningún tipo, y en realidad lo que veía era vecinas con la escoba y algún vecino con una pequeña motosierra Por mi casa abundaron los vecinos con motosierra. Exacto, pero claro. no vi un despliegue que... Igual acá uno se pregunta, ¿no? Meteorología pone alerta roja, ¿no? Ponele que se viene un tormentón y se viene el tormentón. Sí. Le acertaron con la... ¿Y qué hacemos? No hacemos nada, porque igual es alerta roja nomás. Claro, simplemente no circules un poco y... Sí, no te expongas directamente, trata de cubrirte lo mejor posible. Aquellos que cuentan o contamos con viviendas sólidas y adecuadas, normalmente el tipo de tormenta que se da acá no te va a generar graves problemas, pero lamentablemente muchos uruguayos viven en situaciones en las cuales eso les genera... Los 300.000 de los asentamientos, que le decís, suerte en pila, alerta roja, porque nadie va a hacer nada con ellos. ¿Quién los protege? ¿Quién los cuida? Lo que pasa es que lo que podría llegar a hacerse, pero se precisa tiempo, logística y demás, son evacuaciones a lugares donde la gente pueda estar más segura, previos, como se hace en algunos países, pero claro, para ocasiones muy especiales como un huracán, que cuales se evacúan millones de personas. Sí, y con 10 días de anticipación a veces. Sí, a veces sí. También yo decía a los productores de Salto que se quejaban que no les habían anunciado una granizada, y yo decía, si te la hubieran anunciado anoche a las 9 de la mañana, que a las 3 de la mañana iba a haber una granizada tremenda, es lo mismo que no te hubieran anunciado nada. Y el tema es que nada hubieran hecho. Y tampoco. Con el ganado lo puedes proteger un poquito. No sé si podés salir a juntar ganado al medio del campo a las 11 de la noche. Con tiempo. No, pero el problema es que la granizada es un fenómeno muy local, o sea, puede haber una granizada acá en la cuadra que estamos en la radio, de 2 cuadras no caer nada. O sea, caen mangas de granizo. Y eso prácticamente es imposible de pronosticar exactamente dónde se va a dar. La única herramienta que te lo puede dar es un radar, pero un radar no te va a dar un aviso de más de 10-15 minutos para eso. O sea, no te da tiempo. Sí, es imposible. No. Eso realmente para eso es muy difícil. Cuando ponen posible granizada es un bluff. Las condiciones están dadas para que haya y se van a dar. Normalmente se dan cuando se avisa. Sí, en el tema es que no sabemos dónde exactamente. O sea, podemos definir una caja, podés decir, bueno, en el corredor que va desde la ciudad de Montevideo y San José hasta Florida y Minas, va a haber granizadas. Pero si va a haber en tu campo, en el campo de al lado, en la cuadra esta o en aquella ciudad, no sabes. Eso no se puede saber. Hay limitaciones para la ciencia todavía. Bien, mejor así seguimos avanzando, ¿no? Si estuviera todo resuelto... No tendríamos laburo. Aratirí. ¿Qué tema? Aratirí acaba de darse a conocer por parte del propio presidente de la República a través de una entrevista del colega Gabriel Pereira, que ha presentado esta demanda. Ya hay una delegación
uruguaya en Estados Unidos, hablando de cómo se va a encarar esta situación. Aunque me digas que esto no te sorprende, ¿esperabas una demanda de esta magnitud? La magnitud no. Vamos a aclarar que también tenemos ahí relación con meteorología, la tiría es relámpago. Y vamos a decir además, que en guaraní, y vamos a decir además que ya estamos pagando entonces. Porque esa delegación que tú dices que fue a Estados Unidos, supuestamente salía el domingo. Sí, ya está ya desde el domingo. Perfecto, bueno, esa delegación ya nos está costando dinero. Y los abogados ni te digo. Bueno, es que justamente ahí es una de las cosas, yo cuando leía de la entrevista esa que tú haces referencia al señor presidente decir, vamos a triunfar, yo digo, en esto no se puede triunfar, podés perder poco si ganás la demanda, pero siempre vas a perder, porque esto nos cuesta dinero. Bueno, podés ganar la demanda en donde también le ganas los costos que tuviste de abogado, sí, pero eso es relativo. Hasta por ahí nomás, hasta ahora casi nunca te los dan. O sea, las cortes internacionales hemos tenido mucha suerte, son complicadas, pero el problema es que nuestro país, lejos de blindarse contra este tipo de problemas, cada día se está exponiendo más. Y alcanza con que te peguen un golpe de estos, que fíjese lo que podría pasar si Aratirí gana esta demanda y la gana con todo lo que dice. Serían 4 o 5 puntos del PBI. Es un disparate. Son 6, sí, 6 puntos del PBI. Sí, 6 por 6, 36. Es un disparate, o sea, te descalabra cualquier economía. Pensalo en tu casa nomás. Si ya te hacen una demanda, ¿tá?, que equivale al 5% de todo lo que producís, no de tus ingresos, sino de todo lo que vos tenés y producís durante un año, un 6%, es un disparate, o sea, no hay economía que aguante. Y el problema es que nosotros lejos, como yo decía recién, lejos de blindarnos contra esto, como dijo el señor presidente, nos estamos blindando contra esto desde hace años, nos estamos cada vez exponiendo más. Cada día tenemos más contratos y situaciones en las cuales se prevé el recurrir a instancias internacionales para la resolución de controversias. Vamos a ir al comienzo, porque Aratirí acá habla de que se vio perjudicada en momentos en que hubo un cambio a la ley de minería. Se habló de ley con nombre y apellido en el Parlamento. El catedrático grado 5 y actual decano de la Facultad de Derecho, Juan Andrés Ramírez, en su momento en Poder Ciudadano en televisión, dijo, esto es una ley con nombre y apellido. Yo estoy de acuerdo, es una ley con nombre y apellido. No me parece para nada racional que la empresa se queje de esa ley, cuando esa ley nosotros nos oponíamos porque la favorecía totalmente. En primer lugar, sin esa ley, la empresa no podía desarrollar su actividad, porque ella tenía que instalarse en territorios que estaban declarados por la Ley de Ordenamiento Territorial como rurales naturales, que son, por ejemplo, las nacientes de los ríos. Para proteger las nacientes de los ríos, uno las declara naturales y ahí no se permiten hacer muchas actividades, entre ellas la minería. Esta ley le permitía hacer minería en esos lugares. Vean lo que es el contrasentido que tiene. Se quejan de esta ley. En áreas protegidas también. Bueno, en áreas protegidas hay que tratarlo especialmente, pero de entrada... Porque el mineroducto recorría, sí, pero el tema, medio país. Claro, el tema es que tú tienes áreas rurales, productivas y naturales. Hasta ahora solo se podía hacer minería en áreas productivas, en las naturales no. En esta ley se olvidaron de poner esa parte y dijeron, podrá realizar en áreas rurales. Entonces quedaban incluidas todas. Otra parte, se le daban ventajas para evadir esos impuestos que se le pusieron ahí, que es cierto, se le quería cobrar más, porque se suponía que iban a tener ganancias tan grandes que había que cobrarles más, como sí son varios países. Aquí en el Uruguay, por un lado se les daba eso, se les ponía un impuesto, y por otro lado se les daba la herramienta perfecta para evadirlo, porque dentro de la misma ley se dice que la empresa minera no será grupo económico con otras, aunque sean de su propiedad. O sea, por ejemplo, la empresa minera puede tener una empresa que transporte combustible para llevar esos 200.000 litros de gasoil por día que tenían que usar, según decía en su plan, y esa empresa que transporta el combustible, aunque sea del mismo dueño, no sería grupo económico. Entonces, para la DGI es mucho más difícil entender y manejarse con las relaciones de facturación interna entre dos empresas que están relacionadas, pero que no pueden ser consideradas grupo económico y estudiadas por la DGI en conjunto. Veamos un ejemplo para ver cómo se manejan estas cosas en el mundo de las empresas, que lo hacen al borde de la legalidad, por decirlo de alguna manera. La empresa UPM compra madera, ¿tá? Le compra madera a su forestal y le paga $57 el metro cúbico. La forestal de UPM, vendiendo a $57 el metro cúbico, casi no tiene ganancias. Entonces, por ende, casi no paga impuestos en Uruguay. Es prácticamente una ONG que instala UPM en Uruguay, que no gana nada y que está hecha para darle trabajo a los uruguayos.
me inclino entre ellos, son muy buenos. Pero por otro lado, Montes del Plata... Toda una gran ironía, obviamente. Claro, por supuesto. Porque la gente no te está viendo la cara. No, está bien, discúlpame. Pero por otro lado, Montes del Plata, que está exonerada de pagar esos impuestos, su forestal le vende la madera a casi $80 el metro cúbico. Recordemos, la otra se lo vende a 57. Es una diferencia muy grande dentro del mismo país para el mismo producto y al mismo tiempo. Y que está justamente en la ingeniería que hacen las empresas para evitar pagar impuestos. Es por eso que, volviendo al tema de Alatiri, nosotros entendemos que es una gran burla que Alatiri se queje de esta ley. Una ley que para nosotros, en el futuro, tiene que ser derogada, al menos la mayoría de sus artículos. Esos que acabamos de decir tienen que ser derogados. Volvamos a ese comienzo. Lo recordábamos con Jorge Gatti, nosotros entrevistamos en su momento al legislador José Carlos Cardoso, creo que era diputado en aquel momento, que pidió una reunión con el propio Mujica, presidente de la República, y le dijo, mire, se van a llevar el 90, 91, 92, 93% de la ganancia, se están llevando todo. Es decir, que logró cambiar la ecuación económica. ¿Vos tenés más memoria con respecto a cómo fue esto? Nosotros lo que tenemos bien claro es que el gobierno decía en aquel momento, esta empresa nos dejará, me acuerdo la ministra de Turismo diciendo 800 millones al año. Me acuerdo del diputado Sánchez diciendo 600 millones por año. Me acuerdo del ingeniero Kramer, ministro de Industria en aquel momento, diciendo 400 millones por año. Que no hable más nadie porque perdemos plata. No, pero es que justamente el tema es que, así como hoy no nos dicen con UPM2 de dónde salen esos números que publicitan de las posibles ganancias para el Uruguay, en aquel momento no nos daban los papeles tampoco. Cuando finalmente conseguimos los papeles, nos los entregó en aquel momento el subsecretario del Ministerio de Industria, el profesor Ortuño, pudimos analizarlos. Cuando los analizamos, nos daba 0. Todavía está colgado en uruguaylibre.org cuánto dinero nos deja en diferentes circunstancias. Es una planilla interactiva que el usuario puede cambiar el valor del hierro y demás, y no nos deja plata nunca. Entonces hoy también estamos en la misma situación de que no se nos entregan los papeles con el tema de esta nueva planta de UPM, en la cual, por ejemplo, se estaba hablando de 180 millones de dólares de impuestos. Ya los otros días... anuales. Y ya los otros días un incremento de 180 millones de dólares en impuestos, que es increíble porque la planta no paga impuestos. Pero ya los otros días el señor ministro de Economía, el economista contador Astori, salió a decir 120 millones. Y además dijo algo que para mí es muy significativo viniendo de una persona como él, aproximadamente. Entonces ya no son 120 millones, ya es menos todavía. Nosotros queremos esos números. Queremos el estudio del gobierno que acepta darle a UPM todo este gigantesco gasto que tiene que hacer el país para que se instale, y cuál es el beneficio económico que vamos a obtener de eso. Hasta ahora, en Presidencia está solo colgado el estudio que CPA Ferrer hizo pago por UPM. Me parece que un país tiene que tener un poquito más. Lo mismo con el tema aquel de Alatiri, ¿no? Cada vez que nosotros llamamos al director nacional de Medio Ambiente con respecto al impacto, hasta hace muy poco tiempo nos decía Nario, no puedo hablar del impacto porque yo no conozco. Conocemos. Ahora ya conocemos porque se le hizo la validación ambiental de localización. Y en esa primera parte del estudio de ambiente, que todavía no entregaron el otro, ¿tá? En esa primera parte ya se dicen algunos parámetros importantes. O sea, se habla de 125.000 metros cúbicos de agua que va a tomar la planta todos los días. Se habla de 125.000 metros cúbicos. Sí, consideremos que en una casa tú gastas un parámetro. 6 por mes. Sí, 6. 10 es lo que tienes autorizado. Pero eso por la que 125.000 metros cúbicos, vos que tenés los parámetros en la cabeza, ¿qué es? ¿Un pueblo chico? ¿Qué es? No, 125.000 metros cúbicos es el consumo de una ciudad importante. Por día. Estamos hablando de una ciudad, el cálculo no lo hice yo, lo hizo Baqueta, y no quiero errarle, pero hablábamos de una ciudad de 900.000 habitantes. Es el agua que va a tomar la planta del Río Negro. Desecho. Había un número ahí de 900.000 habitantes. De cualquier manera es un número muy importante. O sea, Montevideo toma más que eso, pero no mucho más. Bien, yo te decía, toma 120, corté ahí, sí. Y tú ibas a seguir. No, que después de esos 125.000 que toma, 106.000 los vuelve al río en forma de efluentes. Entonces, si tú le tiras a un río 106.000 metros cúbicos por día de efluentes contaminados, efluentes que tienen sustancias químicas dentro... Pero se supone que pasan por una serie de piletas que limpian... Si el agua saliera tan limpia, Jorge, la usarían de nuevo. La prueba está en que eso es un efluente y lo desechan. Si no,
Porque el ejemplo paradigmático que han puesto de que en Finlandia tienen en un lago 3 empresas bueno, al mismo sí, tiempo. también en Finlandia hay movimientos en contra de las ampliaciones de esas, que son generalmente plantas antiguas. Son situaciones muy diferentes. Las temperaturas de esos lagos se congelan, o sea, la actividad biológica que se produce en ese tipo de lagos es muy diferente a la que se produce en el Río Negro, que nosotros pero voy al punto de la discusión, porque si no, los que estamos afuera nunca entendemos. ¿Qué hace la Dinama? ¿La Dinama miente entonces? No. La Dinama porque se supone que la Dinama, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dice, bueno, esto es válido, esto lo soporta el río, o no sabe nada o no le creo, ¿qué hago yo? Todavía la Dinama no te está diciendo específicamente de esta planta, ¿tá? Como tú decías, sí, Alejandro Bonario. Pero si lo habilita, porque se supone que esto siempre viene con una habilitación o no. Sí. Seguramente podría llegar a estar habilitado, va a estar ubicado ahí sobre el Río Negro y no va a generar nada a favor. Lo que pasa es que estas cosas se manejan más allá de la Dinama, se manejan en otros niveles y de otra forma. Por ejemplo, el Río Negro desde el año 2009 está siendo monitoreado por Dinama. A todo a lo largo del Río Negro hay, no me acuerdo si 11 o 14 estaciones que miden diferentes parámetros y que dan como resultado... Sí, el fósforo ya dio por 15 veces más. Casi todos los parámetros que se analizan se van al diablo, ¿no? Sí, o sea, están muy jorobados. El punto es que no se hace nada para mejorar ese río. Ustedes como periodistas han visto que se han tomado medidas para el río Santa Lucía, pero no se han tomado medidas nunca para el Río Negro. ¿Y qué es lo que estamos esperando entonces? Que aparezca UPM ahí y empezar a tomar las medidas para... ¿Se tomaron las medidas para Santa Lucía? Porque las últimas cosas que dijo Guidobro antes de morir fue que no habían hecho nada. Después de eso se han vino tomado toda la comisión. algunas medidas, o sea... toda la comisión de Orsi la hemos visto, es decir, claro, no sé qué impacto ha dado. Se ha acercado, por ejemplo, los embalses para que los animales no lleguen. Se han tomado algunas medidas. Y se han hecho inspecciones de vertimientos. Exacto, y se ha multado empresas, o sea, se ha manejado algo, pero solo en el Santa Lucía. El Río Negro no se ha hecho nada. Nuestra teoría es que se está esperando que llegue UPM para empezar a hacer algo y decir UPM lo mejora. Veamos además el punto de la contaminación de UPM desde el punto de vista económico directamente. UPM se compromete en este contrato que se le firmó a compensar ambientalmente a la República Oriental del Uruguay. O sea, si vos ya te comprometes a compensar en un contrato, es porque estás reconociendo que estás contaminando. Lo que pasa es que después la compensación todavía pasa a ser una parte ridícula. Vuelvo a usar la palabra ridículo. Son 10 millones y medio de dólares por sus 30 años de operación. Ese es el límite que se le pone. Y con eso lo que se supone es que se mejoraría el saneamiento de Paso de los Toros y Pueblo Centenario. Vergüenza del Uruguay que el saneamiento de Paso de los Toros y Pueblo Centenario sea deficiente hoy. Vergüenza que tengamos que pensar que tenga que venir una empresa a donarnos, regalarnos, entregarnos 10 millones y medio de dólares para mejorar eso. Y por otra parte, lo que ellos mejorarían ahí, que sería, digamos, eliminar o limitar el vertimiento de estas dos ciudades, comparado con lo que ellos le tiran al río, ellos tiran al río una ciudad de 300.000 habitantes. O sea, los vertimientos equivalen en fósforo a una ciudad de 300.000 habitantes. Sería la segunda ciudad del país instalada ahí. La planta instalada ahí en términos de fósforo para el río es eso. Y otra cosa que no se está diciendo normalmente, la planta no se instala en el Río Negro. La planta se instala en el embalse de Baigorria, porque a esa altura el Río Negro es parte del embalse. Está controlado y está nivelado por la represa de Baigorria. Tenemos la primera represa, la Rincón del Bonete, que genera el lago Grande, ese lago que ahora además ya no sería de UTE, ¿no? Sino que sería de UPM y UTE. UPM se le garantiza, no sé cómo, un flujo mínimo del río permanente para que su planta opere. Porque ellos quieren que el agua frente a la planta, mal que mal, se mueva. O sea que el embalse no se va a poder regular en forma solitaria como hasta ahora. No se va a poder regular en forma solitaria, va a tener que siempre tener previsto eso, y para eso no hay muchas soluciones porque el embalse muchas veces no alcanza. Hemos visto que el embalse baja a cotas de 75, 74, la cota normal es 80, ¿tá? Baja a 75, 74 y la... Cuando hablamos de 75, 74, hablamos metros. Metros, exactamente. O sea, se pierden 5 metros de agua en toda la superficie del lago. Eso es una cantidad de agua muy grande. Y eso limita las posibilidades de tener esa reserva que es nuestra reserva energética. O sea, nuestro sistema energético hoy, que quiere ser un sistema renovable, tiene como reserva primaria las reservas de los lagos. O sea, el agua en los lagos es la primera reserva que tenemos.
El sistema el sistema eléctrico ha mejorado, se ha hablado mucho de los cambios de la matriz, se le ha agregado energía eólica, se le ha agregado energía solar. Un sistema eléctrico renovable se maneja con energía solar, eólica, agua y biomasa. Pero la biomasa, que es la energía térmica que se obtiene, o sea, energía eléctrica producida a partir de la quema o de la madera para producir vapor. ¿Qué es lo que genera UPM, por ejemplo? Exactamente. Esa siempre es el respaldo. ¿Y qué estamos haciendo acá? Le estamos asegurando a UPM que le vamos a comprar todo lo que produzca al precio prefijado en un contrato que, en primer lugar, fue observado por el Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, tenemos información interna, informes que muestran que la asesoría legal de UTE le dijo al directorio, no firmen esto. Y también les dijo, si ustedes no nos firman esto, no la asesoría, digo, UPM le dijo, si ustedes no nos firman esto, vamos al gobierno arriba y se los hacemos que lo firmen. Hacemos una pausa y seguimos con el licenciado Viñas, que nos está acompañando, Raúl Viñas, que nos está acompañando esta mañana. Azul. Nos está acompañando Raúl Viñas de el grupo ambientalista por un Uruguay libre de minería. Raúl, ¿ustedes tienen algún dato adicional que no tengamos nosotros que indique con certeza que realmente se va a instalar la UPM2? En momentos en que está todavía suspendido, esos 5 días se han transformado en 10 o 15 de que se suspendió la licitación del ferrocarril. Es decir, UPM viene si está el ferrocarril. ¿El ferrocarril tiene que estar pronto para qué año? ¿Para el 2021 era? En el 2020 toma la decisión UPM. UPM toma la decisión en febrero del 20. UPM toma la decisión, decía, en febrero del 20, justamente antes de que asuma el próximo gobierno. Ese es el límite que tiene. Para nosotros el dato más importante es que UPM no se tiene que instalar en las condiciones en que se pactó en ese contrato. Eso está claro, pero ¿para ustedes viene o no, o está en duda todavía? Bueno, ¿cómo te lo puedo poner claro? Si después de todo lo que se le da a UPM no viene, sería algo muy raro. O sea, si se le da todo lo que se le quiere dar, serían muy tontos si no vienen, porque... ¿Hay un pacto también con los trabajadores? ¿Allí hay alguna cosa que obligue...? Hay algo que es bastante peligroso, que es que dice el contrato que lo que se arregle para UPM después se integrará a la legislación nacional. O sea, yo hasta ahora tenía entendido que los que legislaban eran los legisladores que nosotros elegíamos para eso. Ahora parece ser que de alguna manera el Poder Ejecutivo tiene que integrar en la legislación nacional lo que se pacte con los trabajadores para el tema de UPM. Son temas muy peligrosos. O sea, cuando tú te metes a hacer este tipo de cosas con una empresa, estás renegando tu condición de país. Te estás colocando al nivel de una empresa. Y los países, nosotros lo decimos muchas veces, no son empresas. Los países son países que tienen que pensar con mentalidad de país, con mentalidad estratégica de acá a 50 o a 100 años o más. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de país? Porque pongámosles que no se instala UPM, que no tenemos minería, que si hay petróleo tampoco lo buscamos. Es decir, ¿es viable el Uruguay agropecuario? Porque yo escucho a los productores decir que están fundidos, los arroceros se quejan, los lácteos no funcionan, la soja bajó y ahora con los precios que están y con la sequía no tuvieron rinde. Entonces, ¿el Uruguay qué es? El Uruguay es un país que tiene que desarrollarse en base a aquellos recursos que le permiten ser, además de viable, sustentable. El tema de, por ejemplo, de hacer minería es un tema que destruye territorio. No, está claro, pero te digo, la otra opción, no hacemos nada de eso. Porque después venimos con que el monocultivo, con que para si viene apuestan a la soja, nos llenan de glifosato. Entonces, ¿qué hace Uruguay? Bueno, y la industria en Uruguay no funciona. Es cierto que si se apuesta totalmente a la soja transgénica que se utiliza hoy, el paquete tecnológico que nos vende Monsanto Bayer, evidentemente estamos en un problema si lo utilizamos como nuestro centro. Pero lo que tenemos que lograr es una diversificación. Hoy se habla, por ejemplo, de riego, ¿no? La ley de riego, ley que nosotros consideramos privatiza el agua, ley que nosotros estamos oponiéndonos y juntando firmas para ello. Esa ley, por ejemplo, lo que hace es prevé de hacer riego para algún tipo de cosas, como por ejemplo podría ser la soja, pero para nosotros es mucho más inteligente utilizar nuestro recurso agua, que no es tan abundante, es abundante pero no es tan abundante, y cuya calidad está en juego hoy, utilizarlo para producciones que sean de alto rendimiento. O sea, rinde mucho más que tú riegues una huerta, que tú riegues en invernaderos, que tú trabajes con cosas que sean intensivas en mano de obra, y las logres vender al exterior. El ejemplo de Nueva Zelanda, por ejemplo, con los kiwis. Por ese lado tenemos que buscarle la vuelta a nosotros. Nosotros tenemos que buscar aquellas producciones que podemos lograr vender. No sé, hoy acá un kilo de morrones vale más de $10 o $10.
¿tá? Seguramente una buena producción de morrones bien orientada puede lograr, combinada con otras cosas, puede lograr un país que tenga producción y a la vez le dé trabajo a la gente. Si nos mantenemos en este tipo de cosas... Pero eso, ¿por qué no se da hoy? Porque tampoco es real que UPM tiene cubierto el 90% del país con árboles, ni tampoco es real que Aratirí dio vuelta el país para sacar el hierro. O sea, el campo está... Es real también, por ejemplo, que la empresa Orosur nos está regalando unas piscinas llenas de cianuro cuando se vaya, gracias a la explotación de oro que hicieron. Sí, pero ¿en qué superficie del país? ¿En un 1% del territorio? No, menos del 1%, pero que una porción que igual para lo que es la zona. Entiendo, pero lo que te digo es como yo no le veo al país que le haya buscado una solución teniendo disponible, ¿cuánto? El 70% de la tierra. Vamos a ponernos con el tema de UPM, ¿está? UPM, tú dices, no tiene cubierta la mitad del país. Y es claro, cierto, pero forestación, ¿cuánto es en forestación? Que estamos en un 15. Un poco más de 1 millón de hectáreas en un país que tiene 16 millones de hectáreas 15, productivas. 20%. No, menos, mucho menos. Por eso estamos te digo, entre un 5 y un 8. Un 5 y un 8 de forestación. Pero después minería, un 1 o un 2%. Claro, pero, yo te pregunto, no, pero sí. La pregunta no, yo te entiendo, mira que estoy de acuerdo en muchas cosas las que decís. Lo que te quiero cuestionar es lo siguiente. Tenemos ocupado en lo que nos preocupa, o lo que les preocupa a ustedes, un 20% del país. Te doy una cifra más amplia. ¿Pero qué estamos haciendo con el 80%? Porque no veo que haya una solución. Yo escucho al 80% quejarse, no le da la plata al tambero, no le da la plata al del arroz, no le da la plata al de la soja, no le da la plata al que vende ganado. Los frigoríficos lo compraron todos extranjeros porque cuando los administraban uruguayos no ganaban plata. Ahora resulta que los brasileños hacen plata. Digo, ¿no somos un desastre? Porque tenemos... No es que seamos un desastre. Lo que tenemos que ver es hacia dónde enfocamos nuestros recursos. O sea, tenemos más de 1 millón de hectáreas forestadas. Hace 35 años atrás no teníamos nada de hectáreas forestadas casi. La primera ley de la forestación solamente hizo que se forestaran 15.000 hectáreas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, así como se orientó en su momento una muy gran masa de dinero para subvencionar la forestación, tenemos que analizar cosas que verdaderamente después nos den ganancias y que sirvan para nosotros. Por ejemplo, el plan de granja. Bueno, vayamos por ese lado. Pero no van los gobiernos para ese lado. Bueno, ahí eso ya es otro tema de que quizás haya que hacer que los gobiernos trataran de entender que tenemos que buscar por ese lado. Para no irnos del tema, pues cuando Jorge, a mí, por ejemplo, en lo personal, y el entrevistado es él, pero si UPM 2 ocupa el 0,00001 del territorio, ¿me puede destruir el principal río del Uruguay? ¿Cuál es el principal río del Uruguay territorio? El río Uruguay y el Río Negro. Ese 0,0000, a mí no, ¿qué me importa que no tenga plantado nada más que el 0,00001 si una planta me termina de destruir el río más importante que tiene un país? Claro, pero entendamos por qué no es UPM. Lo que tiene plantado, es la incidencia que tiene. Pero entendamos esto. En el Río Negro. No, si lo destruye, pero lo que pasa es que se supone que hay una Dirección Nacional de Medio Ambiente que va a evitar que lo destruya. Yo no puedo hablar todo el tiempo con se supone. Bueno, pero Miguel, Jorge, una cosa. Tengo que hablar con los pies sobre la tierra. Si instalan esa planta ahí, el río ya está totalmente pasado de fósforo y pasado de contaminación, bueno, es el país productivo como de lugar. El gobierno se juega todo a esto por lo que puede dinamizar la economía el año que viene o el otro, yo qué sé. Este gobierno se está jugando verdaderamente, a nuestro modo de ver, demasiado en el tema de UPM. ¿Tá? Pero entendamos por qué llega UPM. UPM llega porque primero se le dieron incentivos con grandes subsidios a la forestación. ¿Se le daba eso para qué? Porque se suponía que después el país iba a ganar con esa madera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo después? Le estamos dando grandes subsidios a la industrialización de esa madera, o sea, no ganamos nada al final. Ahí es donde estamos perdiendo. Acá dice quizás alguien... UPM podría instalarse, pero por lo menos en condiciones totalmente diferentes. ¿Necesitas un tren? Bueno, hacételo. Este mensaje podría no leerlo porque él dice una cosa interesante, pero insulta, pero bueno, yo te lo voy a leer igual. Adelante. Dice, en este país no se produce nada porque no hay a quien venderle la papa, qué fácil es hablar, somos un país muy caro, no competimos con nadie. Es cierto que somos caros, basta con que cualquiera se traslade al exterior y te das cuenta que somos caros. Está en nuestro país hoy. Sin embargo, lo que tenemos es la posibilidad de direccionar políticas hacia diferentes áreas que sirvan para la producción. En determinado momento acá... Pero no lo habla nadie, Raúl. Es decir, la oposición en algún momento tú escuchaste, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, el Frente Amplio tampoco. Pero tenemos que hacer eso, no hay vuelta. O sea, pero no terminamos que no lo también... abre el sistema político, ¿tá? Es algo que tenemos que obligarlo a que lo abre. Para eso somos ciudadanos y tenemos el voto. Nosotros tenemos que buscar que aquellos que se integren al sistema político
busquen este tipo de cosas. No más la persona que está ahí porque forma parte de determinado partido y hace años que labura para el partido. No. Mijo, buscamos gente que quiera hacer pero cosas. Pero no terminamos generando sí. falsas expectativas también, es decir, porque en algún momento acá de la lechería se habló mucho. La lechería y se le dio mucho. estímulo a la lechería y rindió mucho, pero fue un ciclo relativamente corto para lo que es la producción. Entonces ahora están fundidos y no le encontramos la vuelta donde colocar los lácteos. El tema de la lechería es un tema que la leche aumentó mucho de precio en determinado momento, ¿no? Se obtuvieron precios muy altos, sí, se hicieron buenos negocios, ¿no? Se ha aumentado mucho la base productiva de la leche. Quizás ustedes más o menos que somos coetáneos o ahí, ¿no? Se recordarán las colas para la leche cuando no se llegaba a producir 1 millón de litros por día en nuestro país. En invierno faltaba leche en Montevideo, tenías que hacer cola, bueno. Hoy ese tipo de cosas no están, o sea, ya tenemos una producción adecuada. Hay quizás una inequidad en la forma en que se maneja el dinero dentro de esa cadena, o sea, lo que recibe el productor, lo que reciben algunos otros eslabones de la cadena. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es lograr que esa producción, que es una producción que el mundo la necesita, una producción que la compra, tenemos que lograr que se produzca en forma efectiva, que se haga en forma eficiente, para que se pueda vender con ganancias hacia el exterior. Hoy todavía la leche en polvo, por ejemplo, se paga muy bien, pero la leche en polvo no deja de ser un commodity que después sí, pero ha bajado notoriamente. Sí. Pero además hicimos diferencia caja vendiéndole a Venezuela falsamente a unos precios que no existían y que después no nos pagó. Digo, también hay momentos en donde nos engañamos con una facilidad los uruguayos o nos dejamos engañar. Sí, tenemos que tener cuidado que estamos insertos y como tú decías, Miguel, somos tomadores de precios. No, y la leche es un commodity, o sea, sí, es que yo vendo a ¿cómo se llama? Leche en polvo al precio que quiero. La vendo al precio que está en el mercado internacional. Al precio que está en el mercado internacional. Y ahí tenés varias cosas para hacer valer tu leche sobre otras. En primer lugar, que tu leche en polvo no tenga algunas sustancias que tiene la leche en polvo de otros países. Eso te puede marcar diferenciales. También ahí hay una cosa que yo pienso que el país tiene que ir como país hacia adelante. Entonces yo no quiero caer en un lugar común, pero por ejemplo, las delegaciones internacionales que tenemos, las embajadas y demás, tienen que ocuparse específicamente de esto. A mí me gustaría ver un cuerpo diplomático con maleta de turco, que salga a vender, que salga a ofrecer, ¿verdad? En determinado momento yo estuve relacionado con gente que vendía productos de acá del Uruguay, pero no se los vendía a los países, los vendía a cadenas de supermercados en Inglaterra. Bueno, pasa todavía, ¿no? Y se vendía muy bien. Alguien me mandaba una foto de Italia el otro día con una carne Angus uruguaya en un supermercado en Florencia, no sé dónde era. Sí, existe, por supuesto. Tengamos mucho cuidado con los europeos que están muy localistas, ¿no? O sea, tú vas a los supermercados en Europa y dice, producido acá, esto es de esta región, compre esto. Yo lo veía la otra vez en España con la miel, por ejemplo, que veía miel y dice, no, pero esta miel es local. Y esa miel local se vende a 18 o 20 euros el kilo. Bueno, por ejemplo, a veces los controles, la miel, que el otro día estábamos hablando del tema miel acá. Están clavados con la miel. Nos cerró las puertas a Alemania porque nos pasamos en la cantidad de glifosato en la miel, que no es tóxico ni dañino, pero ellos dicen, no, yo con este nivel de glifosato no compro. Alemania tiene una serie de exigencias muy importantes. Hay un laboratorio independiente dentro de Alemania que no pertenece al gobierno, que se encarga de justamente hacer este tipo de análisis. Y sí, detectaron eso, que era evidente que se iba a detectar, pero también tengamos en cuenta que allá por el año 2003-2004 el mercado de miel se nos abrió en el mundo porque la miel china tenía antibióticos. Claro, los chinos después, ¿qué hicieron? Los que no son tontos, le mandaban esa miel a Tailandia y la vendían como tailandesa, donde se suponía que no tenía los antibióticos. Después alguien descubrió que en Tailandia no había colmenas para producir esa miel. Sí, y además hay una miel falsa que anda en la vuelta que no es miel tampoco. Bueno, el jarabe de fructosa que se utiliza para darle a las abejas normalmente cuando no tienes miel o quieres sacarle más miel de la que puedes, es mucho más barato. Para terminar de mi parte, Raúl, el tema de estos derrames en estas empresas que hacen prospecciones de petróleo, ¿en qué está eso? Inaceptables, son totalmente inaceptables. Es la segunda vez que se produce un derrame. Este derrame fue fue detectado por la DINAMA el 27 de diciembre del año pasado. Ahora se le multa a la empresa. Aplaudimos que se le multe, pero entendemos que la multa no arregla nada. O sea, que la empresa pague no arregla si contaminó el acuífero abajo. Dice que no contaminó el acuífero. Bueno, justamente ahí tenemos un problema, ¿no? Como siempre, no tenemos todos los números porque no te los dan, cuesta mucho trabajo. Esto se descubrió porque uno de nuestros compañeros, con solicitud de información pública, estaba en la DINAMA el miércoles pasado revisando los expedientes. Porque si no, la DINAMA no te lo avisa.
Y ahí es donde vemos que tenemos otro Bien, ahí inconveniente. es una respuesta a alguien que te decía de dónde saca la información, Viñas, ahí hay una respuesta. Nosotros hacemos pedidos de información pública al Estado prácticamente, te diría que 3, 4 por mes de diferentes temas. Cuando no nos dan la información vamos a juicio, y generalmente le ganamos los juicios. Y o sea, en esa revisación de esos expedientes es que descubren este derrame. Se descubre este derrame y a nosotros lo que nos enoja más dentro de todo es que el derrame descubierto de 220.000 litros, 220 metros cúbicos de sustancias químicas que se le escaparon en pocas horas a la empresa por una grieta que no sabían que estaba y a la cual no cementaron adecuadamente para evitar que el derrame siguiera, de acuerdo con el informe de la Dinama. Eso, lo que nos pone mal a nosotros es que no se le haya informado a la gente, porque hay gente que está ahí cerca, hay gente que tiene pozos y utiliza esa agua. Esa gente tiene que saber este tipo de cosas, la transparencia en este tipo de cosas. Caiga quien caiga. Aunque tú estés jugado a que no, vamos a seguir con la exploración petrolera, porque si tenemos petróleo seremos ricos, que dicho sea de paso, los contratos firmados por ANCAP en el año 12, a los cuales accedimos por juicio, porque no nos querían dar, muestran claramente que Uruguay no va a ganar un peso con ese petróleo en esos contratos. Uruguay se compromete a pagarle a estas empresas por el petróleo el precio internacional. O sea, para Uruguay va a ser lo mismo comprárselo a la empresa esta, si lo encuentra acá y lo saca, que comprárselo a Kuwait, Nigeria o algún otro país donde lo compramos hoy. Se le va a pagar el mismo precio. O sea, despídanse de que si aparece petróleo, ganaríamos competitividad. Ya entregamos eso en los contratos. En los contratos, además, a estas empresas les permitimos que nos lleven a juicios internacionales en un tema como el petrolero, que es un tema minero, que el Código Minero, nuestra ley básica de minería, dice que no se aceptarán los juicios internacionales y lo pone como de orden público. Artículo 19, inciso 2 del Código Minero. No se cumple con ese artículo. Los contratos tienen cláusulas ilegales y siguen vigentes. Y lo que es peor, en el expediente nos enteramos de que el Ministerio de Industria le dio a esta empresa que por segunda vez contamina las capas inferiores de la tierra, vamos a no decir el acuífero de entrada, pero podemos decir que sí contaminó el acuífero, que por segunda vez lo hace esto, y que dice, bueno, pero no fue tanto el problema, como lavándose las manos, le da 6 meses más, cuando el contrato tendría que haberse rescindido porque no cumplió los plazos. Y acabo de decir que dicen que no se contaminó el acuífero, pero nosotros lo dudamos mucho, porque el propio informe dice que la empresa deberá presentar un estudio independiente de tercera parte para analizar hasta dónde llegó la contaminación de esos líquidos que echaron dentro de la tierra. ¿Qué departamento es esto? Esto es en Salto. Esto es en la zona de Palomas, kilómetro 525 de la ruta 3, 20 kilómetros a la derecha. En el medio allá de nada, digamos, ¿no? Sí, cerca del Arapey. Sí, o sea, antes de llegar saliendo de Salto, antes de llegar a Arapey, en el 525, Palomas a la derecha. Raúl Viñas, gracias por hoy. Gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.